La Voz con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 3 de abril del año 2019 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1521 cuando falleció en China el emperador Zheng-Da. Durante años, Zheng-Da había padecido un trastorno de carácter psicológico que fue empeorando con el paso del tiempo. Así, Zheng-Da estaba empeñado en que siempre lo acompañaba un supuesto general, Zhu Shou, aunque lo cierto es que solo él veía al mencionado personaje. Esa circunstancia, que solo existía en realidad en la mente del emperador Zheng-Da, lo llevó a entrar en distintos conflictos armados que al fin y a la postre acabaron con su reinado. Zheng-Da terminó de manera trágica, al igual que uno de sus hombres más cercanos, el eunuco Liu, que fue condenado a ser ejecutado mediante el procedimiento de que lo cortaran a pedazos durante 3 días, aunque falleció durante el segundo. El no haber reconocido que Zheng-Da sufría un trastorno psicológico y el no haber actuado en consecuencia tuvo finalmente unos resultados terribles. En los últimos días hemos tenido nuevas noticias sobre las personas aquejadas por el sufrimiento que deriva de su condición de transgénero. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Twitter ha decidido que cualquier persona que no reconozca a los transgénero, llamándolos, por ejemplo, él, cuando quiere ser llamado ella, se encuentra en una situación de motivo suficiente para que se le excluya de la red social. Segundo, esa situación es todavía más grave en Gran Bretaña, donde la policía puede investigar a una persona que se empeña en llamar él a alguien que sigue insistiendo en que es ella. Tercero, estas conductas, lejos de favorecer, perjudican enormemente a los transgénero, ya que, como ha señalado el psiquiatra Christian Speyman, la transexualidad es una causa de gran sufrimiento, sobre todo para la persona en cuestión, pero también para los miembros de su familia y especialmente para sus hijos. Los medios hormonales o quirúrgicos no pueden retirar este sufrimiento por completo. Los estudios dejan de manifiesto que los transexuales, incluso después de la cirugía de reasignación de sexo, tienen una tasa de trastornos psicológicos e intentos de suicidio y una tasa que es casi 20 veces más elevada que la del resto de la población. Además, cada vez hay más casos de personas que exigen una cirugía de reversión. Cuarto, estas circunstancias de dolor, sufrimiento y fracaso son lógicas, porque siempre que se presenta una diferencia entre la imagen mental del cuerpo y la física, los médicos tratan el problema mental. Tal conducta, que es uniforme, solo se suprime en el caso de los transgéneros, en que se pretende adaptar la situación física a la imagen mental. Quinto, así, en el caso del desorden psíquico conocido como disforia de integridad corporal, la persona sufre un deseo intenso de quedarse mudo o ciego o de que le amputen una pierna o un brazo. En muchos casos, el paciente incluso se excita sexualmente pensando que va a perder una capacidad física o que le van a amputar un miembro. Sin embargo, en estos casos, la conducta médica adecuada no consiste en privar de un sentido o de un miembro al paciente, sino en intentar que la mente de esa persona se adapte a la realidad corporal. Sexto, los pacientes que sufren ese síndrome actúan de acuerdo con sus fantasías y pretenden que sufren una amputación
incluso no faltan los que exigen a los médicos que los amputen. Sin embargo, los médicos siempre tratan ese síndrome intentando que la mente del paciente se adapte a la realidad y a la integridad corporal. Séptimo, en el caso de los transgénero se opta por la vía contraria y se procede a amputar los genitales que odia el paciente, incluso aunque eso significa acabar con su fertilidad y sobre todo sumergirlo en un peligrosísimo camino de avatares psicológicos. Octavo, esa diferencia de tratamiento médico explica la altísima tasa de suicidios de los transgénero que se encuentran frustrados psicológicamente al ver que no se sienten felices después de que se les han extirpado sus genitales y a pesar del acompañamiento de especialistas para dar ese paso. Noveno, en lugar de reconocer esa realidad innegable, la ideología de género insiste en que los problemas de los transexuales hay que achacárselos al resto de la sociedad. Así, tenemos que decir que el trastorno, aunque es evidente, no existe. Y además, si no nos sometemos a la ideología de género, debemos atenernos a la pena legal por nuestra insistencia en decir la verdad. Décimo, lejos de tratarse de una conducta que consiste en ceder con urbanismo al trastorno de alguien que se cree inteligente sin serlo, atractivo siendo feo o elegante siendo ordinario, en estos casos nos enfrentamos con situaciones que tienen con frecuencia pésimas consecuencias. Undécimo, entre esas pésimas consecuencias se encuentra el hecho de que el transexual comprende que nada ha cambiado a pesar de la operación quirúrgica y entonces se siente impulsado a acabar con su vida. Y duodécimo, de hecho, cualquier droga, tratamiento o procedimiento médico que provocara una cifra de intentos de suicidio o incluso de suicidios mucho menor que el tratamiento que se sigue con los transgénero, sería totalmente prescrita precisamente por los riesgos que implica. Ir contra la naturaleza humana es sumamente peligroso. Todavía peor resulta cuando se pretende castigar al que advierte de esos graves riesgos. Así, cuando se produce una brecha entre la sensación mental y la realidad física, la medicina siempre intenta que la mente se percate de cuál es la realidad física y se adapte a ella. Lo mismo sucede en el caso de aquellos que creen tener una amputación que les haría felices o que están empeñados en que son Cleopatra, Cristo o Napoleón. Tal situación solo conoce una excepción, y una excepción que deriva directamente de la ideología de género. Nos referimos a aquella persona que se siente de un sexo diferente al que tiene en realidad. Se pasa por alto en esos casos que un hombre es un hombre o una mujer es una mujer y que por mucho que se le extirpen los genitales y se le den hormonas del sexo contrario, su ADN seguirá diciendo que es un hombre o una mujer. Al negarse por razones ideológicas a desarrollar el tratamiento habitual, médicos, políticos y parientes colocan a esa persona en un camino peligroso que no solo no acaba con su sufrimiento mental, sino que además lo sitúa en la pavorosa senda de un sufrimiento mayor que puede derivar en intento de suicidio e incluso en suicidios realizados. Esa es la realidad. Y debería tenerse en cuenta al presentar las operaciones de cambio de sexo como algo tan inocuo como las intervenciones de injerto capilar, las de aumento de pecho o incluso cortarse el pelo. Al actuar de esa manera y al impedir legalmente que se diga la verdad, no se ayuda en absoluto al transexual. Por el contrario, se lo coloca, al igual que sus familiares y seres queridos, en una senda erizada de peligros que pueden incluir la depresión y la muerte, y de peligros además de los que serán las primeras víctimas. Los lobbies de la ideología de género que actúan así y que además imponen un silencio totalitario sobre el que se atreve a discrepar y a decir la verdad científica, se convierten de esa manera en la raíz y causa de un sufrimiento mayor y de una serie innumerable y creciente de suicidios. Como en el caso del trastornado emperador Zenda, el no querer afrontar la realidad psicológica solo puede acabar en un horrible desastre.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y nunca lo olviden, jamás lo olviden. La seguridad social no cubre su dentista. La seguridad social no cubre una terapia psiquiátrica, pero la seguridad social sí cubre las operaciones de cambio de sexo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.